Tardes para todas y todos. Muchas gracias por volver a encontrarnos tras 15 días de haber dado inicio a este segundo ciclo de tertulias conversatorios virtuales de la Escuela de Diálogo Social, Transformando Relaciones Laborales. Esto también da cuenta, y estas cosas que nos pasan en el mundo virtual es como nos pasa en la vida, como nos pasa en el sindicalismo y como nos pasa en el mundo del trabajo. Encontramos cosas nuevas que queremos resolver anticipadamente y al final nos toca resolverlas sobre la marcha. Estamos intentando que esto no nos pasara de poder iniciar muy puntuales con todas y todos ustedes, pues tenemos nuestros ponentes, pero también hace 15 días quedamos con la deuda que ustedes, esto es un diálogo. De poderles escuchar a todas las personas que están terminando su jornada laboral, se van conectando, a quienes ya se están conectando desde sus hogares, desde sus plataformas, y que podamos entablar un diálogo frente a lo que nos hemos planteado en este segundo ciclo de conversatorios, de tertulias, que son pues el diálogo y el mundo del trabajo. El mundo del trabajo con lo que ha cambiado, con los retos que tenemos, con nuestra primera sesión, nos fuimos primero a la historia y decíamos, bueno, esto ¿por qué lo histórico? Porque es un retrovisor, ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Qué es? ¿Cómo entendemos el movimiento sindical? Las luchas, lo que fueron los 70, los 80, conquistas laborales. Si hoy podemos decir que tenemos o no tenemos conquistas laborales, en todo caso, el mundo cambió, el mundo de trabajo ha cambiado. Y sigue cambiando y va a seguir transformándose. Y en eso también entonces la acción colectiva, el sindicalismo, la organización social y la organización sindical, pues enfrenta un nuevo mundo del trabajo y enfrenta pues también sus propios, lo decíamos en la sesión anterior, lo decía Fernando, los flujos y reflujos del movimiento sindical, donde ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, pero que, bueno, ¿cómo podemos llegar nuevamente a unas altas en el movimiento sindical? Volver a tener una acción sindical, una organización como más fortalecida, que represente la clase trabajadora, y bueno, eso es lo que el día de la clase de la clase o de la sesión más bien, de hace 15 días nos llevamos, bueno, hubo unas alianzas, un fortalecimiento, unas ganancias y unas alianzas también del mundo sindical con las organizaciones sociales y bueno, ahí tuvimos un fortalecimiento. Pero también eso vino en una crisis, en un declive por muchos, y hoy tenemos otro mundo. Y entonces, hoy nuestros ponentes contertulios, los hemos llamado así, el reto de ellos es hablar de los retos, en el mundo sindical, de la organización sindical, cómo pensarnos la acción colectiva cuando el tripartismo cambió. No estamos en un contexto de tripartismo, cuando hay otras nuevas formas de trabajo, cuando nos estamos pensando transiciones energéticas, tecnológicas, la inteligencia artificial. Molesto mucho con el tema de los nómadas digitales porque yo vivo ahora con un casco y el computador al hombro y ya no me puedo conectar para hacer mi trabajo. Y entonces, bueno, ¿cómo va a ser esto? Y también nuestra visión de y mujeres trabajadoras, tal vez, cómo nos incluimos también en este mundo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, subdirector Pavel, acompañarnos, Nelson, Elsa, Carolina, mis colegas del ministerio y las personas que nos acompañan como contertulios el día de hoy. Pero pues primero pues unos saludos desde la subdirección y darle paso a nuestros. Bien, no, pues este va a ser corto. Hemos propuesto que para mejorar el relacionamiento en el mundo del trabajo, mejorar el diálogo social, pues necesitamos también fortalecer la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sociales, que en este caso pues se reflejan en el sindicalismo, ¿sí? Quizás es lo que quisiéramos también problematizar. La primera sesión, lo decía Andrea, fue sobre la historia del movimiento sindical y las experiencias de unidad del movimiento sindical colombiano. Porque si algo
debemos aprender de la historia de la organización de la lucha social, pues ha sido esas experiencias. Y lo decíamos la vez pasada, la CUT pues surge de un intento de verdad muy serio por unificar a todas las organizaciones sindicales del país, recoger el movimiento sindical independiente, y nos hacían unas reflexiones muy interesantes que quisiera pues compartirles, porque aquí no solamente se trata de la forma, que quizás es lo que significa la unidad, sino también de los contenidos que tiene el movimiento sindical, y nos hacían un llamado muchos de los que estuvieron presentes la sesión anterior. Aquí está Nelson, que estuvo en ese espacio. Nos llama la atención un poco sobre el objetivo, los objetivos que persigue el movimiento sindical, sobre el carácter político y su, digamos, insistencia en hablarle a la sociedad y en liderar procesos sociales, ¿sí? Y cómo eso se ha desconectado, cómo eso, pues, hoy, digamos, el movimiento sindical tiene una desconexión, no sé qué tanto nivel porcentual, pero se hablaba de eso y me parecía muy interesante, porque creo que hoy podríamos hacer un énfasis en las formas y cómo han cambiado esas formas, pero también sería muy interesante poder hablar del contenido, de cuáles son como las reivindicaciones, si eso ha cambiado, cómo ha cambiado esas reivindicaciones del mundo del trabajo hoy, y que quizás eso también nos guíe hacia la unidad, porque finalmente de la sesión anterior decían, es que lo que nos unificaba era el programa, y cuando no podíamos unificarnos más allá en lo organizativo, le llamábamos unidad de acción al paro, a la huelga, al cese de actividades. Pues hoy creo que la unidad de acción existe, pues lo traíamos también a colación con el estallido social. Es decir, hay acuerdos, consensos, que no necesariamente hay que concertarlos previamente, ocurren en la necesidad de manifestarse, pero la posibilidad de continuar, de darle continuidad a ese tipo de estallidos sociales, pues hoy se reflejan en el gobierno sin duda, pero en la organización social, pues es la pregunta que nos convoca hoy. Es decir, ¿cómo hacemos de la organización sindical y social en las dinámicas del mundo del trabajo hoy una realidad? Y hablábamos del trabajo transnacional, por ejemplo, del teletrabajo, de otras formas que ya pues, son mucho más claras y evidentes. Después del COVID eso se popularizó. Y de formas de relaciones que pasan por lo digital y lo virtual. Eso también es cierto. Yo en particular, por ejemplo, yo juego videojuegos hace muchos años y tengo amigos de las plataformas de videojuegos que no conozco, pues que de ese mundo, pero que presencialmente no conozco. Y seguramente son mucho más amigos que cualquier otro. De hecho, ni siquiera desconozco la cara yo ahora que hago esa reflexión. De hecho, les llamo por el nickname que tienen en el videojuego. Y bueno, viene el tema de plataformas digitales, los repartidores que también pues tienen derechos colectivos a sindicalizarse, más ahora en la reforma laboral, las trabajadoras domésticas que nos hemos pensado cuál es su empleador, con quién debería negociar pliegos de peticiones. Es decir, estamos hablando de formas que son complejas, pero que de alguna manera tenemos el reto de proponer como Ministerio del Trabajo, y ese es un poco el marco también, proponerles, no necesariamente como ministerio, también brindar este tipo de reflexiones que permita en este espacio que es una escuela, un carácter académico, que podemos opinar, podemos equivocarnos en imaginar formas, aunque uno realmente, ese es parte del método también de construcción colectiva, y hay
realmente casi nunca nos equivocamos y lo pensamos de manera colectiva. Entonces esa es un poco la invitación, a poner el debate que estuvo hace 8 días, hace 15 días en la historia, ponerlo en el hoy. En el hoy, por eso los quisimos invitar a cada uno de ustedes que están en diferentes escenarios de esa mirada de la organización y complejizar esto de organizarse hoy en el mundo del trabajo. Esa era un poco la invitación. Así que bienvenidos, bienvenidas a nombre del Ministerio del Trabajo. Y bueno, tenemos una audiencia, 57 personas conectadas. Creo que además esta escuela que tiene una vocación de permanencia, que se vuelva como un ejercicio de construcción de conocimiento alrededor de este tema del trabajo y sobre todo de la lucha social en el mundo del trabajo, que es donde nosotros le hemos puesto como el énfasis en el ministerio. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, porque la intención es que hoy podamos también escuchar a estas 58 personas que nos están acompañando también virtualmente. Y voy a presentar entonces a nuestros contertulios y respondiendo a una de las primeras preguntas que nos hacíamos cuando nos montábamos en esta escuela es, todos hablamos de sindicalismo, pero somos sindicalistas y les quiero presentar una sindicalista. De los que estamos acá, una sindicalista activa, presente, haciendo su trabajo, Paula Durán. Ella es artista plástica, especialista en estudios feministas y de género, dedicada a la coordinación y gestión de proyectos culturales. Ha liderado iniciativas enfocadas en la visibilización de artistas jóvenes locales y en proyectos institucionales orientados a ecosistemas digitales abiertos y visibilización del enfoque de derechos digitales. El nuevo mundo. Ella está en el nuevo mundo. Sí. Ella hace parte de la organización MUTAR, que es el Movimiento Unido de Trabajadoras y Trabajadores de las Artes Plásticas y Visuales. Y ese es el primer sindicato gremial en este sector en Colombia, fundado en el 2023. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos y hacer parte de esta experiencia. A ustedes por invitarme. Bueno, nos acompaña también Andrés Felipe Sánchez. Él es abogado, magíster en Derecho, con énfasis en Derechos Sociales y Políticas Públicas, docente de maestría de la Universidad Santo Tomás, investigador en temas de derecho laboral, con publicaciones en diálogo social, negociación colectiva, y actualmente hace parte del equipo de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Muy activo en todo este tema de la reforma del diálogo, muy metido en todo este diálogo. Nos acompaña también una excompañera del ministerio, pero que también sigue con temas laborales muy fuertes. Milce Garzón, ella también es abogada, es magíster en historia y tiene una destacada trayectoria en temas de investigación, de justicia transicional, derechos humanos y el fortalecimiento de la memoria histórica interdisciplinar en el mundo laboral y del acceso a derechos laborales y derecho colectivo. Y nos acompaña también el doctor Santiago Garcés Correa, sociólogo, magíster en Derechos en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, coordinador político de la UTL de Trabajo Legislativo de la representante Mafe Carrascal, que ustedes saben que también ha dado toda esta lucha por los derechos laborales. Y entonces, pues, tenemos un pool de primera y poco tiempo. Vamos a escucharnos entre todos. Metodología, yo sé que ustedes tienen mucho para decir, pero enfoquemos un poco retos de nuestro mundo de trabajo, vamos de más de 5 minutos, 6 minutos para que cada uno pueda como abordar. Y lo primero era algo de lo que nos comentaba y de la experiencia que tú estás teniendo, y es, bueno, ya no tenemos, o sea, hay unas nuevas formas de trabajo donde el tripartismo ya no existe. Donde antes decíamos, bueno, lo que nos quedó de aprendizaje de la sesión de hace 15 días y del movimiento sindical anterior era lo reivindicativo, ¿verdad? Porque teníamos un lugar de recepción de la queja, del derecho, una reclamación. Bueno, ¿cómo nos pensamos ese reto donde ya el tripartismo también cambió y ese mundo cambió y hay unas nuevas formas? Y cómo recomponer, y cómo dar unas claves también para que el movimiento sindical y la garantía de derechos llegue a buen término
en este contexto. Y ustedes dicen quién quiere empezar. Yo. Maravilloso. Bueno, entonces, 5 minutos, no. esa premisa de que el tripartismo ya no existe, no es tan cierto, ¿cierto? El abrir espacios de participación, el abrir la democracia dentro de las empresas, el abrir la democracia y la discusión de temas laborales a la participación, especialmente de grupos poblacionales, es lo que necesitamos ahondar. O sea, no podemos alejarnos ni del tripartismo ni de la democracia. Hace unos añitos, ahí empatándole a la pandemia, hubo un estudio general de super expertos de la OIT, super expertos de ONGs mundiales, los representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos del mundo, y el estudio se llamaba El futuro del trabajo. Y en el futuro del trabajo se preguntaron varios de los elementos que me has descrito. Entonces, ellos a nivel mundial, eso derivó al final en la declaración del centenario de la OIT. Y entonces estos super expertos encontraron que en el mundo entero había altas tasas de desempleo, informalidad laboral, generación de trabajos de bajos ingresos o trabajos pobres, que a uno le dijeron que si usted trabaja no es pobre. Pues no, estamos llenos de trabajadores pobres, que se trabajan demasiadas horas, que hay formas de esclavitud moderna, que hay un elevado número y cada vez más elevado de accidentes laborales, que hay afectaciones de salud mental por trabajar, nos enfermamos por trabajar, que hay un crecimiento de productividad mayor al crecimiento de los salarios, que hay ingresos de mujeres inferiores al de los hombres, que hay sociedades cada vez más desiguales, que hay grupos poblacionados excluidos del mercado laboral y de los derechos laborales. Y yo veo también algunos elementos de ese diagnóstico en nuestros sindicatos. Hay un montón de grupos poblacionales que están excluidos de los sindicatos. Esta mañana estaba yo en una reunión sobre, esta mañana de qué era, sobre trabajadores informales. Y yo les dije, necesitamos fortalecer las organizaciones de trabajadores informales para que puedan participar, exigir derechos, participar en políticas públicas. Y me respondían, los informales no quieren ni formalizarse, ni pagar impuestos, ni que llegue un inspector del trabajo porque les da miedo todo lo que puede pasar. ¿Cómo hacemos para organizarnos sin pagar impuestos? Y yo les dije, fácil, el sindicato. Y me dijeron que no, que es que en los sindicatos no los dejan entrar o tienen sus formas de organización. Pero me voy a otro grupo. ¿Qué tal los jóvenes? Y entonces veo las problemáticas de los jóvenes en el mundo del trabajo. Tienen pérdida de empleo, falta de estabilidad laboral, la economía no está pensada para ellos, hay falta de movilidad social entre las generaciones, ellos no, con la forma y las propuestas de trabajo que le estamos ofreciendo, de trabajos con salario mínimo, ellos no van a encontrar nunca una independencia financiera, y entonces uno ve que los jóvenes no quieren entrar a estudiar a la universidad, quieren encontrar otras formas de ingresos, las redes, youtubers, para ser muy facilista, pero que, por ejemplo, las problemáticas que ven en la escuela no los preparan para entrar al mundo del trabajo. La transición de ser joven para ser adulto, eso tampoco lo prepara uno, nadie. Conseguir trabajos decentes siendo joven es una ilusión. La estructura sectorial y puestos de trabajo, no, uno ve a los jóvenes, no, yo quiero irme a estudiar a Australia inglés. Espérate, y las ganas y la vida y construir, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Eso no lo voy a tener. Pero además hay unas dificultades sobre salud mental con los jóvenes que no estamos tratando. Entonces, uno ve un conflicto de Israel, un conflicto en Ucrania, y uno ve, ¿y qué estamos haciendo? Mandando a los jóvenes a matarse por cosas que no tienen futuro, no tienen una perspectiva de esperanzas en el futuro. ¿Y cómo los convencemos para llegar al sindicalismo? Les estamos ofreciendo entrada a esa fórmula que es la democracia, que es la voz de los sindicatos es la democracia dentro de las empresas. Las mujeres, miren, la reforma laboral trae un artículo que me dice que debe haber participación proporcional de las mujeres en las juntas directivas de los sindicatos, dependiendo del sector o dependiendo.
¿Y qué estamos haciendo en nuestras juntas directivas y en nuestras elecciones? Es un reto enorme poder llevarles la voz. Entonces, a mí no me van a decir que no, es que el tripartismo no funciona, el diálogo no funciona. No, necesitamos como organización sindical para fortalecer, abordar los temas que le interesan a los grupos poblacionales que no están en nuestros sindicatos. ¿Qué necesitamos pedir con enfoque de género? ¿Qué necesitamos pedir con enfoque de jóvenes? ¿Cómo les damos voz? ¿Cómo los permitimos participar? Y me quedo ahí solo para esbozar algunos temas que antojarles. El diagnóstico, ahondar en el diagnóstico. Compañeras, compañeros, ¿quién? Sí, ¿quién? Es muy difícil la pregunta, pero de hecho traía preparado otras 20 cosas menos la pregunta. Entonces voy a intentar dar algunos apuntes. Oye, el sindicalismo siempre ha tenido como una tensión, ahí sí históricamente, que es entre la representación de sus propios intereses de los agremiados, pero también la representación del conjunto de movimientos sociales. Entonces, ese problema cambia históricamente, pero ese problema siempre ha estado, y ese es parte del problema, ¿cierto? El sindicalismo colombiano es un buen ejemplo de eso. Entonces, en el paro del 2021, el gran paro pues, de los últimos, la mayor movilización con mayor densidad territorial y más fuerte de nuestra época, es un buen ejemplo para ver el papel del sindicalismo. El sindicalismo fue el que llama al Encuentro Nacional y Popular, ¿se acuerdan? A todas las organizaciones campesinas, indígenas, y luego, ya en el paro nacional, obviamente el movimiento popular desborda por mucho el sindicalismo y ocurren estas fragmentaciones y estas impugnaciones de que ustedes no nos representan, sino que son los jóvenes de primeras líneas. Pero fíjense que igual el papel no es poco. O sea, el papel de prestar la infraestructura, continuar como con una persistencia histórica en la organización, así sea de sus propios afiliados, pues demuestra que, claro, la situación es dificilísima, ¿cierto? Y en ciertos sentidos va empeorando. Todavía no tengo las cifras de tasa de sindicalización durante este gobierno, se ha aumentado mucho, pero no creo que haya aumentado demasiado, ¿cierto? Luego hablamos de eso, pero sí quiero dejar como la esperanza de que sí hay como una persistencia histórica en donde lo que queda del sindicalismo, a la hora, al menos en Colombia, sigue ofreciéndose como un espacio para que resuenen intereses populares mucho más allá de sus propios afiliados. Y les cuento una anécdota de una investigación que hice sobre el paro. Esos momentos de estallido social a lo mejor fueron como oportunidades, hay como que volver a ellos, no sé cómo volver a eso empírico, pero sí hay como que volver a ellos para ver cómo sindicalistas también se acercan a la expresión de las luchas populares en carne y hueso. Y eso pasa. Yo recuerdo que en una entrevista que le hice a Maltés, ¿se acuerdan? Pacho Maltés, él me decía que una vez se fue a hablar con los pelados de primeras líneas creo que a través de Viva la Ciudadanía, con la mediación de Viva la Ciudadanía, y se los encontró a todos pues como con máscaras de superhéroes, Spider-Man, ¿cierto? Clandestinos, y él decía, no hombre, yo en mi época eran camisetas del Che y ahora esta gente con máscaras de Superman y de Spider-Man, esto es, ya están jodidos por el imperialismo. Me lo decía medio en chiste, medio en serio, pero miren que los momentos de efervescencia social y popular son momentos donde la clase social, nuestra clase, ahí sí se intenta como acercar. Primera idea. Segunda idea. En el marxismo hay un concepto, empiezo de otra manera la segunda idea. A veces tenemos la tentación de decir como que antes era más fácil y ahora es más difícil. Y hasta cierto punto sí, pero quiero ver como los matices de esa idea. Que antes era más fácil organizar y ahora sí que es muy difícil. Pero ahí podemos caer en cierto pensamiento mecánico que cree que de la situación estructural de los trabajadores, ¿cierto? En empresas concentrados con contratos laborales, se derivan subjetividades políticas. Entonces, claro, como antes los trabajadores y las trabajadoras estaban concentrados en empresas, y grandes empresas, no sé, la imagen de la fábrica decimonónica, entonces es fácil asociarse en sindicatos. Y ahora como hay redes de subcontratación, desterritorialización, ahora es más difícil, ¿cierto? Pero puede ser, pero no caigamos en este pensamiento mecánico que va de la estructura
a lo que ya pasa políticamente y organizativamente, porque siempre lo hubo en el siglo XIX y también en el siglo XXI, mediaciones culturales y políticas, mediaciones, o sea, esfuerzos subjetivos, políticos, para organizar eso. O sea, en las fábricas europeas o en las fábricas gringas del siglo XIX hablaban 20 idiomas y aún así se organizaban, pues, inmigrantes de toda Europa y de partes de Asia, y aún así lograban crear movimientos sindicales potentes. Ya voy a cerrar. ¿Por qué les digo esto? Para recordar un concepto, que es el de composición política de clase. ¿Cierto? Es una cosa ahí del obrerismo marxista que distingue entre la composición técnica de clase, que es la posición que ocupamos las y los trabajadores en las relaciones de producción, con cómo se expresa eso políticamente. O sea, cómo esa gente lucha. Esa gente lucha. O sea, de facto hay descontentos. Puede ser no ir al trabajo, ¿cierto? Ahí les pongo eso como un ejemplo de resistencia. El aumento del absentismo laboral, ¿cierto? Y se organizan de muchas maneras que a lo mejor no son los sindicatos clásicos. Por ejemplo, si hay gente que le gustan determinados influenciadores que hablan de derechos laborales, así tengan un trabajo precario y no estén atados a un sindicato, pues eso ya son expresiones de nuestra clase, ¿cierto? Lo que quiero decir es, claro, la pregunta de cómo organizar en los sindicatos existentes a la gente es fundamental y es responsabilidad de los sindicalistas hacérselas. Pero también como llama un poco a la esperanza, en el sentido de que así eso no ocurra, que tiene que ocurrir, ojalá encontremos la manera, no sé cómo. O sea, igual la gente sigue peleando de muchas maneras y hay que estar es como atentos a ese magma social para ver cómo la gente pelea. ¿Quieres seguir o qué? Bueno. ¿Cómo? O sea, toca hablar de frente. Bueno, pues yo tengo muchas cosas para decir. Probablemente no me va a tomar los 5 minutos porque soy medio cinta. Y yo, contrario a Andrés, creo que, bueno, no tan contrario, pero estoy un poco de acuerdo contigo en el hecho de que la relación tripartita sigue existiendo, solo que se ha diluido un montón y es difícil mapear cuáles son como los 3 entes que están por ahí, porque claro, somos los trabajadores, somos el Estado, y tal vez lo que ha hecho la tecnología con la intromisión en el mundo del trabajo es diluir quién es el empleador. ¿Quién es nuestro empleador? ¿A quién podemos hacerle demandas? Y yo creo que el sector cultural es un caso paradigmático, que es pues, el sector de donde viene Mutar, de donde vengo yo. Porque este es un problema al que el sector cultural se ha enfrentado como históricamente. O sea, para los artistas nunca ha habido un empleador directo. O sea, en realidad no es un nuevo reto. Y es creación, claro. Exacto. Entonces, pues sí, digamos que para nosotros la experiencia de asociación sindical ha sido un poco reclamar nuevamente el viejo decir de el arte sí es un trabajo. Empecemos por ahí. Entonces, por eso digo que el campo cultural es un caso paradigmático, porque va un pasito atrás. Pero también siento que por ese ir un pasito atrás, como que tiene la virtud de poder entender, o pues como de la posibilidad de poder entender cómo organizar todas esas fugas que hay ahorita. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, no estaba vinculado a Mutar en ese momento, pero mis compañeras, que también todas, para hacer el inciso ahí, todas mis compañeras han sido presidentas, siempre nos hemos organizado o nos hemos pensado alrededor como de la cadena de valor. Entonces, para nosotros es muy importante entender cómo está compuesto el sector de las artes plásticas, más que cuál es nuestro empleador. Y por ello sabemos cuáles son las condiciones en las que se insertan los artistas plásticos, en este caso, en ciertas actividades económicas, en ciertos campos laborales, y y cómo conformamos ese ente diluido que es como nuestro empleador, que no es solo el Estado, que no solo son las empresas privadas, sino que es como un cúmulo de cosas que es el sector del arte, como un ente amplio, que es quien tiene la capacidad económica de contratarnos. Eso por un lado. Y por otro también creo que es importante señalar como que cada gente igual tiene su propia agencia, y es muy común en el sector cultural que esa
como que la responsabilidad siempre se ha exigido al Estado. Y eso pasa porque, como nosotros nunca hemos tenido un empleador claro, el Estado ha comenzado a ejercer ese papel como imaginariamente, a través de los estímulos estatales y como estas cosas que permiten que se desarrolle la actividad cultural en el país. Pero ha sido también muy difícil pensar cuál es el mercado del arte. O sea, si nos enfrentamos al Estado y el Estado en realidad no es nuestro empleador, porque solo nos está dando un empujoncito, pero ¿hacia dónde nos está empujando exactamente? Entonces, como que esa es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho también. Y no, pues creo que también ese es uno como de los grandes factores que creo que no es un factor que esté ahora mismo, como actualmente, insertado únicamente en el sector cultural, sino también como que se está expandiendo a otros sectores, como esa misma lógica y esa misma dinámica. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo primero que todo darles el agradecimiento, volver a la casa siempre es maravilloso, entonces pues con mucho amor, nuevamente acá. Cuando me dijeron, pues pensé en muchas cosas como el compañero, pero tengo 3 puntos que yo creo que voy a irlos hablando cada vez que hable, y es que son la conciencia de clase, la coherencia y la realidad. Y esto pasa porque en el mundo del trabajo hemos perdido la capacidad histórica. Y eso ha hecho que en este momento entender qué es conciencia de clase resulte tan difícil, ¿sí? Aunque las injusticias no pasan, ¿sí? Y hoy yo estoy trabajando precisamente en una investigación sobre las cajetilleras, las trabajadoras cajetilleras de los años 30, 40 y 50, ¿sí? Que son trabajadoras a domicilio. Trabajan en sus casas como lo que nosotros conocemos como los satélites, ¿sí? De los años 40 y 50, ¿sí? Entonces, pero hoy, comparando ese tema histórico, y yo lo que veo hoy, con los domiciliarios, con la gente que sigue haciendo piezas de blue jeans, que sigue en sus casas confeccionando, digo, no ha pasado nada. Todo es una falsa comunicativa, ¿sí? Entonces, y ahí sí el tema de la palabra. En los 90, cuando nos dijeron el fin del trabajo, que nos modificaron las palabras, ahí nos modificaron también muchas cosas, ¿no? Entonces, era muy claro estar en una fábrica y tener al patrón. Soy obrero, patrón, punto, no más. Pero después de los 90, cuando nos dicen es que usted es empleado y empleador, empiezan a cambiar las cosas. Porque nosotros en el derecho laboral estamos en una ficción, somos un derecho sui generis, porque es el único que está basado en el desequilibrio desde el principio. No es un contrato entre iguales, es un contrato entre desiguales. Ahí ya cambia todo. Usted firma, yo le decía a mis estudiantes siempre, usted firma el contrato no porque quiera, porque eso le toca, que si no se muere de hambre, o sea, usted no tiene nada más que dar, sino su fuerza de trabajo, su cabeza o su cuerpo o su salud, como decían hoy. Hoy entonces estamos enfermos de salud mental. Yo le decía a unas compañeras hace muy poco, bueno, yo voy a cumplir ya bastantes años, pero que yo esté quemada, está listo, he trabajado una gran cantidad en mi vida, pero que ustedes a los 30 años, en el sector, por ejemplo, de las artes, estén quemados, sean trabajadores quemados, eso no tiene razón de ser, ¿sí? Pero sí está oculto en la palabra. Pero esto no es algo de ayer, o sea, que nos digan, no, es que es la tecnología, es que es la IA que nos está soplando aquí, nos cambió. No, o sea, esto viene ya de décadas, ¿sí? Que es lo tremendo. Viene de décadas, pero nosotros nos quedamos con el mismo concepto de que estamos en la fábrica con el patrón y el obrero, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta del cambio tan tremendo y que, o sea, ya no tenemos esa relación. Hoy tenemos una relación que está mediada por el empresario, por grandes multinacionales empresariales, grandes compilados, grandes consorcios que nos hacen que sea muy complejo, pero además estamos nosotros como trabajadores y trabajadoras, pero además está el cliente, que hoy marca un punto muy importante. Y eso es lo que, digamos, Garza de Toledo decía, que me parece maravilloso cuando habla del trabajo
clásico y el trabajo nuevo, ¿no? El nuevo, el no clásico. Entonces, todos estamos fundamentados en el trabajo clásico y eso yo creo que es uno de los grandes retos del sindicalismo, que salgan de esa teoría clásica. O sea, de una vez, ya se acabó la fábrica, ya no hay un empleador que usted le pueda pedir. Hoy usted tiene que pensar que le va a tener que pedir a un gran conglomerado de multinacionales donde con el primero que nos va a tocar hablar es con la inteligencia artificial. Mucho, o sea, va a ser complejo, pero ya tenemos que salir desde eso para meternos en un trabajo no clásico, donde ya todo es inmaterial. Entonces, ¿hoy qué me estás vendiendo? Tu arte, ¿qué me estás vendiendo? Me estás vendiendo una película, por ejemplo, donde me está moviendo las fibras, entonces esta semana le gana un niño de 15 años, 16 años a Bardem. O sea, yo digo, pucha, esto es impresionante. Bueno, mi teoría es que Bardem, no, y que Bardem llevó a ¿no? Tenía también esto y esto chiquito. Sí, lo de Palestina. Yo siento que ahí también habían otras cosas, pero le ganó este chinito. ¿Por qué? Porque movió fibras, ¿en dónde? En los papás, sin las mamás. Eso sí, no. Sí, con eso que me vendieron. Entonces, ¿quién está ahí también? El cliente que me está diciendo que quiere, o sea, servicios. Pero sin embargo, en medio de todo eso, entonces, ¿qué ve uno por debajo también? Pienso en mis obreras cajetilleras de los años 30 y 40. Estamos en procesos que no se pueden olvidar, en modelos muy centrados en una explotación laboral clásica, pero en unas explotaciones que hoy son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo nos centramos? Y yo digo que eso es un problema gravísimo que tenemos en el mundo del trabajo y es en ese reconocimiento histórico, en ese volver a entender la conciencia de clase. ¿Qué es conciencia de clase? ¿Qué significa que hoy seamos trabajadores y trabajadoras? Hoy los chinos le dicen a uno, ay, no, yo no me voy a levantar no, yo a las 8 de la mañana no le llego a la empresa, pero ni loco. ¿Cómo no va a llegar si es que tiene que hacer la jornada de trabajo? Sí, o sea, el empresario, ¿qué está pensando? O sea, sí, pero son cosas que frente a la conciencia, lo que decía que puede ser sus modelos de resistencia. Entonces, ¿cómo hoy? Entonces ya no vaya a la casa, sino que usted quede trabajando hasta las 3 de la mañana, pero usted me entrega la meta, que la meta debe ser, qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, eso es lo que, digamos, yo pienso que hay que empezar a mirar en estos temas para ver que esas palabras tripartito, conciencia, esclavismo, explotación, son totalmente vigentes. Bueno, muchas gracias a nuestros, porque ya hemos desvirtuado la primera hipótesis que en la que nos encontrábamos hoy. O sea, hay un nuevo mundo, o sea, hay un reto, un nuevo mundo del trabajo, pues realmente esto lo venimos padeciendo con otros nombres, con otras narrativas, con otras formas desde hace algún tiempo. No es, digamos, no es un nuevo escenario al que nos estamos enfrentando, sino tenemos otras formas de llamarlo y otras formas como se presentan los actores en el mundo del trabajo. Y entonces eso es lo que tenemos de nuevo, no tanto ese contexto. Quiero preguntarle a las personas que tienen, no sé, solamente Yaitza, tienes la mano arriba, a hacer una pequeña intervención para hacer nuestra siguiente ronda. O alguien más tiene la manito por ahí levantada. Unos saludos especiales a la gente que nos está contactando desde Boyacá. Alcancé a ver los compañeros de Boyacá, de dónde más, no, solamente bueno, los compañeros de Mocoa, Putumayo, los colegas de Puerto Boyacá, Boyacá, Barranquilla, la Unión Portuaria de Barranquilla. Caramanga. Pues no, creo que ya hizo, fue que se le levantó la mano. La Guajira. No fallaron. Para el motivo por el que nos veníamos. Era los nuevos, realmente la novedad está en las narrativas, en la forma como estamos acuerpando los actores del mundo del trabajo. Entonces, ¿tú quieras hacer la siguiente ronda? No, yo solo quiero hacer una interpelación, es que para la mesa de trabajo, o sea, cuando hablamos de problemas, no son negativos. Pero es importante porque aquí muchos lo han mencionado y pareciera a veces que caemos también a interpretar que el problema es, no, el problema de hecho es demasiado positivo porque es una invitación a resolver algo y creo que aquí pues ya se ha hecho pues, muchas reflexiones en 5 minutos bastante sintéticas
muy interesantes. Yo creo que el tema de la conciencia de clase, que creo que todos lo abordamos, pues conciencia de clase que también es finalmente conciencia de las condiciones materiales del mundo del trabajo, que obviamente pues en un comparativo sí está, digamos, tiende a ser inestable, bastante gaseoso, líquido, en formatos muy intermediados, incluso por plataformas que cada vez pues, son más aceptadas. Y yo quiero hacer la pregunta de, ¿y entonces cómo nos organizamos? Es decir, sí, la pregunta del momento tiene que estar dirigida al movimiento sindical, es cómo organiza, o sea, desde el sindicato, el movimiento sindical que hay hoy, cómo organiza ese mundo del trabajo. Pero también la pregunta es, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuál sería como el modelo de sindicato o de sindicalismo al cual podríamos hoy intentar seducir también a esos trabajadores? Partiendo de eso, que la esencia del movimiento sindical es la conciencia de clase, es decir, ¿cómo me referencio yo? Y ahí la discusión sí es pues claro, es volver a la materialidad, es decir, volver a la realidad concreta, porque también es cierto que nos ganaron el discurso del emprendimiento y de la empresa, y que todos podamos ser empresa, y realmente hoy lo que estamos discutiendo es eso también, es de cada, o sea, el 95% de la empresa de Colombia es unipersonal, pero también es cierto que cada 5 años la Cámara de Comercio tiene que cerrar la personería jurídica pues, de esos registros, de esas personas que intentaron, digamos, armar empresa, ¿sí? Pero finalmente es esa tensión, que tanto nos identificamos como trabajadores y trabajadoras, que ese sería el primer reto para organizarnos en sindicatos, porque si no, si nos creemos empresarios, pues nos vamos a organizar más bien en gremios o en otro tipo de, que también es difícil. Mire, para dar la palabra la discusión de plataformas digitales, no es fácil, por lo menos ahí están dos sindicatos claros, Unidad y Sinatrap, son sindicatos, pero está ASDIAP, que es una asociación. Ellos decían, somos asociación de trabajadores porque tenemos esa condición de colaboradores de la plataforma. No somos necesariamente trabajadores, luego no somos un sindicato, luego nuestro registro no es en el Ministerio del Trabajo, sino en Cámara de Comercio. Pero tenemos otros ejemplos, digamos, Acolfutro, por ejemplo, que nació en Cámara de Comercio, la Asociación de Futbolistas, y que después se registró en el Ministerio del Trabajo como un sindicato. Entonces, es como un tránsito que va de la materialidad también a la conciencia de en qué lugar estamos. Y yo creo que ese es un campo de batalla durísimo, realmente, pero creo que es justamente por donde también podríamos problematizar, en el sentido más positivo de la palabra, esto del cómo nos organizamos, es decir, cuál podría ser esa propuesta de organización de los trabajadores y trabajadoras, dado estas formas bastante gaseosas de la relación laboral. Sí. Bueno, pasa con los hidrocarburos, por ejemplo, la preocupación de las asociaciones versus los sindicatos, ¿no? Entonces, yo levanto la mano. Así que creo que son como dos niveles de discusión. Por una parte, el tema de el mundo del trabajo, si es que cambió, que efectivamente cambió. Entonces están como el escenario de los trabajos tradicionales que siempre han enfrentado, como tú decías, el quién es nuestro empleador, como los informales, ¿no? Que han estado en la calle todo el tiempo, sin un empleador, pero son trabajadores y su interlocutor. Entonces son las administraciones públicas que los quitan de un sitio porque no pueden estar ahí, o los recicladores, bueno. Más las nuevas formas de trabajo, que sí son nuevas y que enfrentan un poco el mismo reto. Y en otro nivel, cómo dialogan los sindicatos con otras organizaciones, ¿no? Porque una cosa es cómo se reivindica
esa identidad de los trabajadores, que puede que no se vean desde el lugar de soy un empleado, pero son trabajadores igual, pero también cómo dialoga el sindicalismo con otras identidades, ¿no? No toda la gente se mueve solo por ser trabajador, o sea, no es, digamos, como su identidad primaria con la que se quieren movilizar, sino soy feminista, soy ambientalista, ¿no? Los de las primeras líneas, soy joven, pero tengo necesidades múltiples ante la educación, el trabajo. Entonces creo que son como varias discusiones, ¿no? Las de, en la identidad de los trabajadores, cómo me organizo si no tengo un empleador, y por otra parte, cómo dialogo como sindicalista con otras formas de identidad que también hacen interpelaciones políticas, no necesariamente desde su identidad como trabajadores, aunque también lo sean, ¿no? Que un poco es lo que pasó con el estallido, ¿no? Entonces la gente se movilizó en relación con muchas reivindicaciones, y los sindicatos aglutinaron, que sí jugaron un papel importante en aglutinaron un montón de peticiones, en ciento y no sé cuántas peticiones, que incluían todas las reivindicaciones del mundo, ¿sí? Por la paz, por los derechos laborales de los artistas, o sea, como todas las reivindicaciones políticas, económicas, sociales del país, estaban en ese pliego. Entonces el sindicalismo jugó un papel aglutinador, pero reunía un montón de identidades que no necesariamente eran relacionadas con soy un trabajador. Entonces creo que ahí sí el sindicalismo tiene un reto grande, pues que seguramente no es un reto nuevo, pero sí tiene un montón de nuevos actores en eso que llaman los nuevos movimientos sociales, que no son los tradicionales. O sea, no es el movimiento campesino, estudiantil y los sindicatos, sino esos tres y otro montón más. Entonces creo que sí hay nuevas identidades que el sindicalismo tiene que ver cómo integra, no necesariamente en la forma del sindicato, sino como en un, no sé, como en una forma de dialogar con esos otros actores, que se implique que se fortalezca una voz social ante los actores estatales o los actores de poder. Gracias. Bueno, yo quiero retomar el punto de nuestra pregunta en esto, de cómo nos organizamos. Y ya sabemos que tenemos un tema, una cosa es el emprendedor, que tiene un margen de narrativa amplio. Desde el emprendimiento, ahora todos somos emprendedores, y el emprendedurismo, o el colaborador, porque también somos colaboradores. Entonces, por la mañana soy emprendedora, tengo un emprendimiento, y por la tarde soy colaboradora, y en la noche también tengo alguna otra actividad. Pero entonces al final un poco respondernos a nosotros, o sea, esta pregunta de cómo nos organizamos, teniendo claro que al final lo que estamos haciendo, en todo caso, desde el emprendedurismo o no, es nuestra moneda de canje, es nuestra fuerza de trabajo. ¿Cómo entender? Lo que estamos entregando es nuestra fuerza laboral y nuestra fuerza de trabajo. Es desde ahí cómo empezar a tener esos diálogos y ver cómo nos organizamos para que podamos entender que tenemos unos nuevos actores en el mundo del trabajo con los que debemos dialogar desde esa premisa pero igual lo que estamos entregando es nuestra fuerza de trabajo. Y ahorita les doy la palabra, ya tengo a Yaitza, que no sé si nos tiene la mano levantada, Manuel Mauricio, José Pozos y Sonia. Le damos primero la palabra a nuestros ponentes y les damos las palabras a ustedes. Bueno, en eso que dices de cómo organizarnos, y yo quiero volver a la palabra y quiero que hoy quede muy eso ahí de la coherencia, ¿sí? La coherencia. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, o sea, siempre que hay un problema es una oportunidad. O sea, si tenemos caos, vendrá algo que nos mueve y tenemos que hacer algo. Entonces, realmente son oportunidades. Pero pensando en esta coherencia y pensando en el sindicalismo y en la organización social, uno dice, ¿cómo? Primero toca limpiarnos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si venimos de procesos de fragmentación tan terribles, de unos procesos individualistas complejos, de unas luchas por una renovación generacional, por ejemplo, el tema del sindicalismo y hasta de género, ¿no? Entonces, pues, ahí está la tensión. Entonces, ni renovamos en lo generacional ni tampoco en lo de género. Entonces, hay que primero darse una mirada muy de cerca de qué está pasando con el sindicalismo, reconociendo también que históricamente llevamos décadas en que acabaron con el sindicalismo en Colombia. Entonces, o los mataban, o los judicializaban,
o los estigmatizaban. Entonces, realmente el sindicalismo que tenemos en Colombia es un sindicalismo que sobrevivió, que además sobrevivió en medio de unas crisis muy terribles, de unas luchas diferentes, pero también de unos cambios de mentalidad y de asumir también una cantidad de cosas que yo creo que pues que dañan, ¿no? Que hay que reconocerlo, o sea, que dañaron. Y yo tuve experiencias ahorita hace muy poco, por ejemplo, de apoyar sindicatos, y yo decía, es increíble que los jóvenes estén produciendo sindicatos de los años 60, 70, y además con todas las malas prácticas, con lo que uno no se sueña en el sindicalismo, ¿sí? Entonces uno como que dice, bueno, esto da, no porque sean malos, sino porque es que venimos de décadas de que nos hicieron daño, de que hicieron un paralelismo sindical absurdo, ¿sí? Uno dice, pues, vamos todos para el IMPEC, 80 sindicatos en una sola empresa, así, o sea, son cosas que hay que también empezar a ver y empezar a analizar en un tema de coherencia. Entender que este país, cuando se formaron los sindicatos y cuando estaba la lucha frente al mundo del trabajo, y la Constitución además lo limitó, usted va a pedir las reivindicaciones laborales, punto. Pero sin embargo se ha desbordado siempre en lo político, pero lo político también le ha hecho daño al sindicalismo en este país por la politiquería. Entonces, eso también hay que empezar a mirarlo y analizarlo muy bien. O sea, ¿qué queremos hoy de un sindicalismo? Un sindicalismo unido totalmente al movimiento social. O sea, es muy duro leer lo del estallido social y que digan, no me representan. O sea, uno dice, años matando, se muere toda esta gente en los informes, y estos chinos me van a decir, no me representan. O sea, es muy complejo, pero eso ya dice mucho. Eso dice mucho, frente a lo que decía el compañero, frente al movimiento social también. O sea, ¿cuál es el movimiento social que también estamos generando en este momento? Esta semana, los estudiantes de la Universidad de Tolima sacaron a los encapuchados que venían a romper todos los cestos, ¿no? Entonces decía un profesor, eso ya también dice mucho. O sea, que hayan sacado abucheados a los encapuchados de la universidad en otras lógicas y en otras formas, también dice. Entonces, son cosas que también hay que empezar a leer y a mirar. Y a mirar, yo creo que para poder empezar en cómo nos organizamos, primero mirémonos cómo estamos, o sea, como la relación de pareja, o sea, estamos agarrados, pero ¿por qué? A ver, empecémonos mirando, a ver, ¿cómo es que estamos de mal? Sanémonos primero y vayamos a ver qué podemos hacer y qué nos queda bueno, qué sirve. O sea, porque habrá muchas cosas de ese sindicalismo de los años 60, 70, 80, 90, 2000, que no sirve y que toca quitarlo y algo nuevo. O sea, claro, ¿cómo empezamos a dialogar también con estos individualistas emprendedores? Todos tenemos un emprendedor dentro, pero ¿cómo rompemos también con esto? O ¿cómo dialogamos? O ¿cómo nos pensamos en esas cosas? Yo creo que son muchos los retos, pero sí pienso que una de las primeras cosas que tenemos que ver es todo este tema político y reivindicativo y en lógica de coherencias. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? El preocupado. Yo insisto en el campo cultural, es que de verdad creo que es un caso paradigmático, porque además todo lo que pasa con la conformación de industrias culturales y la ley naranja acá, pues tiene un impacto impresionante en la cantidad de emprendimientos que están fracasando ya. O sea, porque comenzaron hace unos años y ahora nosotros pues, estamos asistiendo como el fracaso de todos estos intentos, particularmente de los artistas plásticos y de los escultores, como por tener un ingreso, pero es que el emprendedurismo tampoco es una decisión, es igual que decidir si firmar un contrato o no, o sea, no es una decisión, es una obligación. Sí. Entonces, como que para anotar ha sido como muy difícil porque nos siguen preguntando. Nos siguen preguntando si un artista independiente se puede afiliar. Y nosotros pues, somos un sindicato de gremio, claro que sí. Todos estamos desempleados, la mayoría. Entonces, por eso insisto tanto en la cadena de valor, porque como que al diluirse tanto las formas de trabajo, como que entender en dónde encaja actor con otro y qué rol cumple un actor en una cadena de productividad más grande, es importante justamente por eso, porque además nosotros aludimos mucho a los oficios, que también las personas que tienen emprendimientos como que retoman esas cosas que aprendieron a hacer, como el grabado, el tejido, un montón de cosas, y es lo que usan para subsistir. Entonces, para nosotros sí es muy claro como
los oficios siguen siendo una fuerza de trabajo a pesar de que tú seas tu propio jefe. O sea, sigue siendo trabajo. Y pasa algo y hay un caso como que a mí me gusta mucho mencionar, que es, ya no sé si saben de Arbo, la Feria Internacional de Arte que inauguró ayer. Pero Arbo es un proyecto de la Cámara de Comercio, del área de cultura, y la Cámara de Comercio lo que hace es subcontratar o sea, como tercerizar la contratación de todos los trabajadores de la feria. Uno de esos eslabones de la cadena de valor que sufre muchísimo en el campo de la cultura son los mediadores artísticos y culturales. Ese que mutar un poco nace de la necesidad de establecer unos mínimos para esas personas que están haciendo un oficio y que estuvieron contratados 2 semanas al año, pero que en todas partes están sufriendo un montón porque nunca tienen un contrato real, siempre son como es un eslabón que no está tan definido, como tan enmarcado en cuáles son sus actividades, es donde recae todo el trabajo que nadie quiere. Entonces, por ejemplo, un trabajador en mediación en un museo termina haciendo cosas que le tocan al área de comunicaciones, porque sigue siendo muy difuso. Entonces, nosotros nos estamos encargando como de definir, como de delimitar, como, no, un mediador hace esto, y si usted va a contratar a X persona que sabe hacer 1000 cosas, la va a contratar para hacer mediación, este tiene que ser el marco sobre el que usted lo tiene que contratar. Y también creo que, bueno, y a partir de eso es que nace nuestro tarifario de mediación, que estamos por lanzar. Ser sindicalista es muy difícil y hacer todo. Pero para nosotros los tarifarios han sido como la herramienta que nos han, o sea, como la herramienta que hemos usado para hacerle entender a las personas que son profesionales de las artes plásticas que somos trabajadores y que podemos cobrar por lo que hacemos así no tengamos un contrato de subordinación. Entonces es como más o menos la respuesta que tiene mutar al problema del soy mi propio jefe todo el tiempo. Seguimos aquí ya. Solo para mencionar 2 o 3 elementos, ahorita les mencionaba cómo el sindicalismo debe abordar esas nuevas pretensiones, esas nuevas figuras, esas nuevas formas y poder darle una voz y unas peticiones para suplir esas necesidades. Democracia dentro de los sindicatos. 2, hay un elemento que quiero llamar la atención, por ejemplo, que se ve mucho acá en Colombia con los trabajadores migrantes, y que entonces hay discriminación entre los mismos trabajadores, sean de un lado o de otro, y si son migrantes, peor, y no los reconocen como trabajadores. Constantemente estamos hablando como una de las luchas es reconocerse como trabajadores. Ese reconocerse como trabajadores está acompañado de un valor que necesitamos fortalecer, desarrollar, promover, y es que el sindicalismo tiene que ser solidaridad. Democracia, solidaridad. Si usted no se mete a un sindicato para ayudarle a la gente, a sus afiliados, a sus compañeros, a buscar mejores condiciones, está en el mundo equivocado. Entonces el convenio 87 de la OIT en el artículo 10 me dice qué es una empresa y qué es un sindicato. Y el sindicato esencialmente está para defender derechos e intereses. Vamos a tener una voz, vamos a tener una negociación y vamos a incluir a la gente, ayudarle a la gente. Si tenemos sindicatos que solo buscan los afiliados con contrato de trabajo indefinido, porque no es cualquier contrato de trabajo que vamos a buscar, contrato indefinido con prestaciones y que me pague la cuota, y a ese sí lo busco. No. El mundo del trabajo está tan amplio, con tantas formas, o sea, el debate que se dieron los trabajadores y trabajadoras de las plataformas para que un algoritmo no decida si me da trabajo o no, porque el que decide es el algoritmo. Y entonces vamos a hacer intervención humana del algoritmo. ¡Tin! Quedó en la reforma laboral. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? Sí, pregúntale a Andrés. No. Eso es una belleza. Yo me imagino a esos inspectores leyendo algoritmos para resolver. Pero entonces hay un montón de problemáticas nuevas que nuestro objeto es defender derechos e intereses. Democracia para poder participar, para que participen todos los grupos poblacionales que podamos, porque si no, no vamos a crecer, no vamos a incluir, o sea,
sindicalismo en el sector rural es complicadísimo porque es que allá parece que no aparecen los derechos laborales. El sindicalismo en el sector informal, el sindicalismo para las mujeres, tenemos que encontrar nuevas formas de defender esos derechos e intereses. Entonces, para no extenderme más, los estoy invitando a fortalecer democracia y participación y solidaridad, porque si no, en la tecnología el mundo va a avanzar y nos va a dejar como estamos ahora, pensando en nuestros afiliados de contrato indefinido para ver quién lo logra y quién no, y dejando por fuera un montón de gente que trabaja por su fuerza de trabajo y que una vez nos contrataron para crear un sindicato en Carrefour, y porque los empleadores eran socialdemócratas en Francia y le preguntaron a los empleadores acá en Colombia ¿por qué Colombia es el único país donde no hay sindicato en Carrefour? Y ellos contestaban, porque los trabajadores están felices. Y no, por supuesto, no le creían. Nos contratan para montar el sindicato, exigimos que sea un sindicato autónomo y que nos dejen hacer un estudio. Y le preguntábamos, por ejemplo, a los jóvenes, oye, ¿usted por qué no se afilió a un sindicato? Y los jóvenes nos contestaban, la primera respuesta siempre era, yo no sé qué es un sindicato, ¿para qué sirve? Y no le podría agregar, ¿para qué me sirve a mí? No, es que yo no, mi sueño de vida no es trabajar 20 años, 26 años como empacador con un salario mínimo. No, yo lo que necesito es horas para estudiar y presentar el examen. Esa era la petición una. ¿Cuántas veces en nuestros pliegos de peticiones pedimos estudiar? Pedimos tiempo para poder reciclarnos, actualizarnos. Hay un montón de poblaciones que necesitan derechos y que no le estamos ofreciendo desde el sindicalismo ese tipo de oportunidades. Gracias. Muy brevemente para agregar a lo que plantean Andrés y Paula. No, empiezo con una pequeñña reflexión como teórica de por qué a veces el sindicalismo tiene tantos sesgos. Digamos que uno proletario, pues, pero el sindicalismo es lo máximo, pues, pero también tiene sus sesgos. Y uno es teórico, que es esta idea de que la proletarización, es decir, que va a haber una polarización absoluta e irreversible entre trabajadores y capitalistas, es una realidad empírica. Y no, es una tendencia. Lo es. Por supuesto, la mayoría de la gente en el mundo vive de vender su fuerza de trabajo. Pero el trabajo autónomo, las redes de subcontratación, siempre han persistido. Entonces, un primer problema, esto lo digo sobre todo cogiendo el hilo de un sindicato de oficio, independientemente de quién sea el patrón, ¿cierto? Pues tengamos sindicatos de oficio. Entonces, digo esto porque hubo una especie de optimismo de que la polarización de clases iba a ser absoluta, y nunca ha sido absoluta. Entonces, materialmente siempre va a haber condiciones de posibilidad de que hacer sindicatos, aunque no haya siempre claramente definido quién es el patrón. Y lo digo porque no falta, ya afortunadamente pues ya casi no existen, pero no habrá gente sectaria que diga, no, eso no es un sindicato. ¿Cierto? Pero bueno, eso sí es lo de menos. Primer elemento. Segundo elemento. Ustedes han mencionado mucho, segundo elemento. En ese sentido, los sindicatos también podemos beber de las experiencias del pasado. En el siglo XIX o incluso antes, desde los artesanos, siempre hubo sociedades de apoyo mutuo. O sea, los sindicatos, una conjetura para practicar, pues para intentar, es pensarse los sindicatos como sindicatos, sin duda, y ojalá sindicatos de industria, pues donde se pueda, ¿cierto? No sé, en el sector, como en el sector bananero, pues ahí sí, sindicato de industria, o en el sector petrolero o hidrocarburos, sindicatos de industria, o metalmecánica, o industria petroquímica. Pero en donde no, pues justamente apostarle a sindicatos que sean también como espacios de socialización y espacios de apoyo mutuo, lo que tú dijiste. O sea, con economía solidaria, ¿cierto? Porque es que si no va a ocurrir. Si nos quedamos esperando un sindicato clásico, pues no va a ocurrir. Y eso me lleva al asunto del emprendimiento. Aquí va una cosita que traía preparada. A propósito de las mujeres y de las transformaciones, de los retos, pues, de las transformaciones del mundo del trabajo con relación a las mujeres. Les boto la siguiente reflexión. Una de las transformaciones de las que no hemos hablado hoy no es solamente la deslaboralización, el auge de la subcontratación, sino también el auge de la economía de los servicios. Y Enrique de la Garza, que en paz descanse, profe de Sociología del Trabajo, decía que el auge de la economía de los servicios
también tiene mucho que ver con la entrada masiva a nivel mundial de millones de mujeres al mercado laboral. Porque muchos trabajos de servicios son de carácter interactivo y producen no solamente cosas materiales, sino, como vos bien decías, existen producciones inmateriales, producción simbólica, producción interactiva en el cara a cara. ¿Por qué menciono esto? Porque miren que el auge de la economía de servicios es global. La industria, por supuesto, sigue existiendo, pero el auge de la economía de servicios es global. Y sin embargo, nuestra mentalidad del sindicato sigue muy anclada en una visión masculinista propia de un mundo fabril, ¿cierto? Entonces, hay que actualizarnos, o sea, hay como que actualizar, estar atentos a las transformaciones, no solamente en las relaciones laborales, sino incluso productivas. Porque si nosotras y nosotros, desde las izquierdas y desde el mundo del trabajo, nos quedamos con esa mentalidad fabril, quien sí va a llenar ese espacio, es lo que efectivamente pasa, es el capital. Entonces, el capital ofrece un montón de ideologías súper bellas, de ser tu propio jefe, incluso a veces ya extremistas, por ejemplo, el marketing multinivel, Amway, OmniLife, que ya después, y religiones capitalistas, ¿cierto? Religiones capitalistas, donde no solamente sos tu propio jefe, sino que estás en una especie de iglesia del capital bastante miedosa, pero donde ahí te salvas, donde ahí significas tu vida. No digo que debamos hacer autoayuda de izquierdas, pues, pero un poco sí, o sea, un poco sí es, claro, la izquierda tradicional tiene sus valores de cooperación, de resistencia, de solidaridad. Cuando yo izquierda tradicional, por supuesto, me meto ahí, ¿no? Yo vengo de ahí. Pero, ¿cómo hacemos? Y no tengo idea de cómo. Yo así terminaba mi tesis preguntándome cómo hacemos para que estas cosas de amo y Herbalife, o sea, de esta saturación emocional que intenta el capital en la economía de servicios, ¿cómo llenamos ese vacío desde las izquierdas? Y esto igual es una cosa para una parte del mercado laboral, para una parte de la estructura productiva. A lo mejor las preocupaciones del sindicalismo rural son otros, o las preocupaciones de las asociaciones de trabajadores metalmecánicos que piden trabajo local en los hidrocarburos son otras. Pero en este mundo urbano de auge de economía de servicios, de industrias culturales, es, hombre, ¿cómo llenamos eso desde una perspectiva laboral que el capital llena todos los días? Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos unas importantes reflexiones en curso y aquí quiero... y aquí también quiero hacer partícipe de esta ronda de reflexiones que está bien caliente a las personas que nos están acompañando virtualmente, porque ustedes también hacen parte de organizaciones sindicales y del mundo del trabajo. Yaitza, tienes la mano levantada. ¿Cómo va a ser esta participación? Bueno, ahorita sí nos toca con eso para poderlo escuchar, pero sí también muy puntuales, unos 3 minutos, 4 máximo, para ser muy puntuales de sus intervenciones, de lo que llevamos en las reflexiones de esta segunda sesión. Yaitza, tienes la palabra. Momento. Hay que ponerle el volumen. Yaitza no está. Gracias, Andale, tú ya. Hola, Manuel Mauricio. Yaitza, Yaitza, ahora sí. Aquí ya. No, Yaitza, no la escuchamos. Mientras Yaitza soluciona el tema del sonido, entonces le damos la palabra a Manuel Mauricio Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. No, pues indudablemente muchas gracias por el tema. Sí, el tema uno iría a resolver cómo creamos mecanismos de organización y trabajo para replantearnos todo el tema del sindicalismo, el cual indudablemente todos apuntan de que el sindicalismo debemos replantearlo, y eso es correcto. Tengo varias inquietudes que habría que mirar. Primero, el modelo económico reinante en el mundo acabó con el Estado, llamémoslo así, acabó con los estados. Entonces, tenemos instituciones muy débiles y el modelo productivo está en manos, llamémoslo,
de particulares, no está en manos de los estados. Eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Para el país nuestro, para Colombia, indudablemente que los grandes empresarios o llamémoslo, están más dedicados a la importación que a la producción. Por eso es que nuestro país está más dado a un comercio, llamémoslo, demasiado injusto, y encontramos nosotros almacenes como el de Uno, el ARA, que acaban con cualquier tipo de producción que se viene desarrollando desde el campo, incluso para el mismo capital nacional. Yo veo ahí unas falencias, dado que vengo del departamento del Cauca. Y un ejemplo muy crítico que tenemos en el departamento del Cauca es de que mucho el movimiento social se ha dedicado a la producción, llamémoslo así. Encontramos compañeros de CONSURCA, Federación Campesina, Orgánica, en fin, el mismo CLI, Movimiento Indígena, Fondo Páez, desde hace más de 20 años dedicados también al tema productivo, pero sus relaciones laborales son relaciones sociales, llamémoslo así. Ahí, al entrar a buscar una relación laboral, esa norma que está dada para que la cumpla el gran empresariado no la puede cumplir el pequeño y el mediano. Entonces, ahí es donde uno ve realmente cuál podría ser en nuestro departamento, donde más de 500.000 personas vivimos de la informalidad, de 1.300.000 habitantes que puede tener el departamento del Cauca. Y se los digo de esa manera, más de 500.000 por una razón muy elemental. En el Cauca hay 96.000 productores de café. Todos ellos son por debajo de 1 hectárea. Entonces, coloquémosle de a 4 o 5 personas por familia. Ahí tienen unas relaciones sociales, y entonces es muy difícil entrarles a aplicar a ellos llamémoslo, todo el peso de una relación laboral. Ahí es donde yo diría cómo sentarnos a fortalecer los procesos organizativos, como muy bien lo plantearon allá Andrés Sánchez. Solidarios y de clase. ¿Por qué? Porque se requiere que sean solidarios entre todos los ambientes, mundo indígena, mundo campesino y los otros sectores. Y de manera solidaria. No podríamos hacerlo de otro mecanismo. Yo diría que por ahí podríamos arrancar todo un proceso para poder que un departamento como el nuestro se vuelva un departamento productivo y no dependiente de una economía de fuera de Colombia. Gracias, Manuel. José Pozos. Mientras José, que aún no lo escuchamos, le damos la palabra a Ernesto Cano. Bueno, fraternal saludo a todos, al panel, doctor Andrea, doctor Pavel, Ernesto Cano, Sintremagra Jumbo. Perdonan ahí lo disfónico que ando, pero pues toca. El tema puntual. Nosotros en la reforma laboral quedamos truncados como organizaciones sindicales porque la reforma laboral no reconoce la antigüedad de los contratos al 25 de junio que tengan 3 y 4 años de funcionamiento en una empresa. La empresa, nosotros le requerimos si iba a reconocer esa antigüedad de los contratos a término fijo que llevaba hasta el 25 de junio cuando entró en vigencia la reforma. La empresa nos dijo no. Por consiguiente, esos trabajadores van a durar 3 y 4 años más como temporales con un contrato a término fijo. Cuando llegue dentro de 4 años la aplicación de la norma, nadie garantiza de que la empresa los contrate y se les dé un contrato a término indefinido. O sea, van a estar 4 años más, 8 años en una empresa, y los sindicatos allí no vamos a poder crecer porque uno de los principios de la organización sindical para defender los derechos es que tengan un contrato a término indefinido. Allí quedamos acéfalos, sin una base jurídica y esperando, como le comenté, doctor Pavel, hace un mes más o menos que lo vi, esperando que el ministerio saque los decretos para poder fortalecernos y le den un piso jurídico a este tema, a este vacío jurídico que consideramos nosotros se quedó.
Nuevamente ofrezco disculpas por el tono de voz y gracias por escucharme. Gracias, Ernesto. Ernesto, rápidamente, 2 o 3 elementos ahí para que tengas en cuenta. Y creo que al sindicato en Jumbo ya está proyectada la respuesta y estamos esperando pues como la última autorización. Sobre los contratos indefinidos y la forma de aplicación de la reforma laboral, tenemos que tener en cuenta que las normas laborales, dice la reforma laboral, entra dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Entra, modifica los principios, amplía el campo de aplicación, amplía unos grupos poblacionales y respecto al contrato lo modifica, pero las normas laborales no pueden tener efecto retroactivo. Si lo tendría que decir expresamente la reforma, es decir, la reforma laboral entra a partir de su promulgación el 25 de julio del 2025. Y hay una norma que nos cambió para todo el derecho laboral, y es que antes de la reforma laboral, el contrato a término fijo nunca se iba a volver contrato indefinido. Con la reforma, el contrato a término fijo que no puede durar más de 4 años, pero no puedo darle efectos de la reforma laboral antes del 25 de junio de 2025. Entonces sí, Ernesto, nos va a tocar esperar los 4 años. Pero hay una situación muy particular y es el principio del mandato que genera. Eso va a aplicar para todos los sectores económicos, para todos los contratos. No hay ningún contrato que pueda durar más de 4 años. Entonces, sí, a 2029 la situación va a ser distinta. El mandato, el principio que me da la reforma laboral es que lo primero es que sea contrato de trabajo. Trataron de apuntarle. Quienes trabajaron más en la reforma, me hubiera gustado estar ahí, trataron de apuntarle a que a todo el mundo se le contrate indefinido y que solo se justifica contrato a término fijo si cumplen ciertas condiciones. Ese es el modelo que tiene el artículo, pero no lo hizo de manera inmediata para todo el mundo. Ernesto, eso puede ser un problema, eso puede ser difícil en 4 años, pero también tenemos que tener en cuenta que imponer reformas laborales a rajatabla de un día para otro puede generar impactos a las empresas muy delicados. Y entonces, hay varias situaciones de la reforma laboral que implica la necesidad de que se vayan organizando las empresas y los trabajadores, por ejemplo, en disminución de jornada de trabajo, o por ejemplo, en el cambio de la forma de contrato para que sean indefinidos. Las empresas y los trabajadores se tienen que preparar para eso. Si no se preparan, si no hay ese margen, seguramente se van a perder muchos puestos de trabajo. Entonces, desde los teóricos del derecho laboral hablan de eso, pero estamos apuntándole a que en 2029 tengamos una situación de que a todo el mundo se le contrate con contrato indefinido. Gracias. José Pozos ya pudo solucionar el tema del micrófono. Yaitza, ¿ya podría solucionar el tema del micrófono? Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No, la intervención mía pues iba más que todo atinente a que para entender el diálogo social hay que hacer como una revisión de lo que hoy en día son los sindicatos. Porque la mayoría de los trabajadores o no trabajadores no ven el sindicato como un mecanismo que represente realmente los intereses. Porque hoy en día la gran mayoría de los sindicatos parecen iglesias de esas de congregación donde hay un pastor y todo el mundo tiene que seguir ese lineamiento, donde realmente no se mira el interés ni la defensa de los trabajadores. Yo lo viví en carne propia. Vinculada en sindicatos, llegaron y hicieron un despido masivo de la mayoría de trabajadoras mujeres, madres de cabezas de hogar, con antigüedad de más de 5 años, y los sindicatos de las empresas no hicieron nada, absolutamente nada. Entonces, situaciones como esas, y donde realmente no se escucha el trabajador, es donde el sindicato pierde ese componente de diálogo social, porque es que la palabra lo dice, diálogo, escucharnos, hablar y hacer la correspondiente representación.
Entonces, los sindicatos como están concebidos hoy en día, realmente, qué pena pues con la doctora que decía que un muchachito hoy en día dijera, no me representa, pero es por eso, porque realmente no están haciendo la defensa de los trabajadores desde el punto de vista de la realidad. Es cierto, el mundo laboral siempre ha sido cambiante, siempre, las formas de trabajo siempre están cambiando. Eso no es ahora que llegó la IA, eso no es ahora que están los emprendimientos, no, siempre el mundo del trabajo está en constante evolución porque es lo que permite evolucionar la sociedad y las formas de adquisición económica. Entonces, no es que hoy estamos frente a las grandes dificultades, no, son dificultades que siempre han estado. El problema es que las estructuras que se supone que representan los trabajadores no están cumpliendo su verdadera función, que es escuchar al trabajador, representar al trabajador y poder hacer la lucha por esos derechos que tiene el trabajador. Lo decían con antelación. Yo busco al trabajador para que se afilie. Me interesa ser el sindicato. Si en la empresa hay varios sindicatos, ser el sindicato mayoritario. Pero yo estoy escuchando al trabajador, estoy representando los intereses del trabajador. Generalmente no. Entonces, por eso, hoy en día, poca afiliación de sindicato, poca credibilidad en los mismos sindicatos. La estructura de las formas de juntas o asambleas como están concebidas, eso pareciera pues peor que el mismo contrato de trabajo, que es una adhesión, que se llaman contratos por adhesión, donde uno simplemente se adhiere y no tiene derecho a negociar ni siquiera las formas de vinculación o las formas de trato que va a haber en la relación laboral, sino que usted es un convidado de piedra, como borreguitos los van llevando, y la representación conlleva es más a un individualismo generalmente del presidente o la junta directiva. Esa es la realidad de los sindicatos hoy en día. Los sindicatos en otrora, pues sí está bien que estuvieron perseguidos, que hubieron muchas muertes, pero eran los que salían a hacer la defensa. Pero hoy en día los sindicatos son más ejecutivos que un ejecutivo a alto nivel del Estado. Desafortunadamente esa es la realidad. Negocian a nombre de unos trabajadores y generalmente los beneficios se quedan en 2 o 3 de la junta directiva del sindicato. Entonces, las formas de diálogo social hay que estructurarlas de tal manera que representen los intereses de los trabajadores y representen el tipo de empleo que tiene cada trabajador, el tipo de actividad laboral que realizan los trabajadores. Había alguien que decía del sindicato de los artesanos, el Estado nos está dando un empujón, pero no sabemos hacia dónde. Ustedes como gremio, como asociación, como artesanos, ¿hacia dónde quieren ir? También. No es que me están empujando, ¿para dónde nosotros queremos ir? Y esa es la función del sindicato. No es solamente adherirse, unirnos, como si fuéramos pues a un concierto que todos vamos a ir, pero nadie realmente toma la vocería en los intereses reales. Y para eso tenemos que conocernos, expulgarnos, y hay que hacer una depuración y una redefinición de lo que son las estructuras sindicales, porque como están hoy en día, realmente no están cumpliendo ni medianamente la atención. Encontramos empresas del Estado dirigidas hoy en día por sindicatos o sindicalistas, donde son los mayores violadores de los derechos laborales, donde son los que primero salen a pisotear al trabajador, porque usted es de este sindicato, porque usted entró nuevo, porque no le cae bien al presidente o a la secretaria del sindicato. Pues, eso es ilógico. Eso es ilógico. Yo creo que eso sí amerita realmente un análisis de lo que es el diálogo social, porque las formas de trabajo siempre van a ser cambiantes. Gracias. Cambiantes. Gracias. ¿Tenemos palabras aquí en sala? Y sí, está pendiente también del tiempo. Nelson y... Bueno, muchas gracias a todas y todos. ¿Me sigo acá? Sí, acá. ¿Acá? Bueno, muchas gracias. No, gracias a todas y todos por la opinión. Yo voy a tratar de centrarme en la pregunta de nuestros motivadores han hecho, que es ¿cómo podría organizarse el movimiento sindical?
Voy a tratar de, cuando falte un minuto para los 5 más, me dice para hablar los 5 minutos. Voy a tratar de no atropellar, aunque voy a hablar rápido, por eso. Pero solo voy a decir 2 cosas de las que tengo aquí escritas. Un tema fundamental es el cambio, ya ustedes lo han dicho. Si seguimos aplicando los mismos métodos, sistemas, formas organizativas, políticas, incluso no políticas fundamentales, no valores esenciales, de antes a ahora, pues vamos a estar en serias dificultades. Entonces el cambio, uno de esos cambios para las formas organizativas podría ser, según los estudios, las realidades, el siglo XX es el siglo de la centralización. En el caso del movimiento sindical, incluso fines del siglo XIX, que es cuando llegan los grandes movimientos fuertes, porque estaban concentrados en una fábrica. Entonces, concentrados en una fábrica es menos complicado organizar. Y ahora que están por todo el mundo en el espacio aéreo, lo que sea. Entonces, me parece que el siglo XXI, dicen, es el siglo de la descentralización. Nosotros nos dimos a la tarea desde 1977-80 de centralizar el movimiento sindical. Y lo logramos. La CTC, la CSTC y la UTC. Y el sindicalismo independiente. No todo el movimiento sindical fue centralizado. Ni siquiera todo el movimiento sindical independiente. Esas partes que les estoy diciendo. Entonces, centralizar. Bien, eso nos dio unos resultados. A mí me gustaría que, ojalá en los estudios que hicieran se dijera, hombre, la centralización que hicimos en el 86 ha funcionado para esto, ha fallado en eso. Y seguimos así. O no seguimos así, porque sobre los estudios, la realidad es que se puede decir para dónde cambiamos, para dónde viramos, para dónde seguimos, qué fortalecemos. Entonces, eso nos dio resultados. Algunos incluso, en esa época, me acuerdo, se proponía la central de masas, un poco parodiando la COP de Bolivia, porque la COP de Bolivia, claro, es diferente, es una central de masas en ese momento, una central de masas. En El Salvador también había algo parecido, pero lo de Bolivia, la COP era mucho más desarrollada en ese momento. Entonces, pero bueno, sigo rápido. Entonces, sí, ahora la descentralización, como lo está indicando las realidades que varios de ustedes han dicho, eso es la descentralización. La descentralización no es la división, no es la fractura del movimiento sindical. Ahora entendí que se está volviendo a hablar en alguna reunión del ministerio, no sé si es cierto, o de las centrales, que quieren hacer una sola central. Digo, pero ¿ya estudiaron eso? ¿Ya miraron eso? No, no hay que hacer eso, creo yo. Al contrario, mantengan las 10 que hay si quieren. Yo no sé cuántas hay. Pero no divididas, no articuladas, juntas en propósitos comunes. Yo pongo un ejemplo cualquiera, pero hay ejemplo real. Si un sindicato es más fuerte en sindicalizar vendedores ambulantes de la central X, ese sindicato lo deberían apoyar todas las centrales. Y no hacer otros 10 sindicatos, otros 8 sindicatos y para darle competencia. Por favor, así no, así es división. Estoy hablando de descentralización. La descentralización no es división. Lo federal no es dividir. Lo federal es funcionar de otra manera. Y entonces eso tendrá que ver con algo que ustedes han dicho que es la democracia. Claro, es que usted puede centralizar y es posible, yo no puedo garantizar nada en aspectos de la democracia, está comprobado que no se puede garantizar nada. Pero es posible que más descentralización haya más democracia. Entonces la gente tiene autonomía en las regiones. La gente tiene, yo no sé cómo funcionan los sindicatos ahora, pero más o menos sé. Entonces, ¿quién centraliza la economía de los sindicatos? La Dirección Nacional. O en el caso de la central, y los otros, ¿ya? Entonces, así no es. Y los sindicatos fuertes, numéricamente, tienen más recursos. Y al tener más recursos, entonces pueden operar de una manera mejor. Y pueden, se lo voy a decir con el cariño que yo tengo por muchos sindicatos fuertes, todavía, es que pueden subyugar a los más pequeños. Digo, no más. Tienen que descentralizar la economía, tienen que descentralizar la política, las decisiones hay que descentralizar, hay que democratizar el movimiento sindical. Entonces, una posibilidad es descentralizar. Que entonces digan, ¿y qué forma? No hay tiempo aquí, pero eso se puede hablar, eso lo puede organizar el ministerio, o el siguiente ministerio, o las centrales, o nosotras, lo que ustedes quieran. ¿Qué forma? Hay muchas formas de descentralizar, sin perder eso. Y termino con esto que podría ser objeto de los estudiosos como Santiago. Es que viendo lo de la descentralización del 80, me caigo en cuenta hace rato, hace unos años,
es que a lo mejor nos interesaba centralizar porque los sindicatos eran correas de transmisión de los partidos. Entonces, si yo tengo un partido, centralizo el partido y centralizo el movimiento social. Y entonces me queda menos difícil dirigir, orientar o manipular, dicen algunos, el movimiento sindical o el movimiento social. Entonces digo, no, eso se acabó, compañero y compañera, ya la gente no quiere eso, y usted lo vieron en el 21, en la llamada, en donde quieran lo han visto, hay muchos ejemplos, pero no queremos reconocer, porque cambiar es muy difícil. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Primero ofrecerles disculpas porque tarde. Segundo, siento el 80 la Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores, ¿sí? Donde ellos se planteaban el interrogante de que se está deslaboralizando el trabajo. Desde esa época, ¿sí? Y hoy estamos aquí en la misma. Y algo peor, porque esa forma de trabajar EPA Colombia, esa es una forma de trabajo. Y con millones de seguidores que aspiran a ser influencers y personas de poca, mediana o tal vez ninguna educación política o formación legislativa, por llamarlo de alguna otra forma, aspiran a ser influencers para ser poder y llegar a legislar. Y hoy están llegando legisladores que apurados, con mucha dificultad, dibujan el nombre y tienen menos de quinto primaria. Difícil. Y eso no es una forma peyorativa de ver las cosas si fuesen como aquellos obreros que conocí como Ventura Puentes, que un obrero, ¿sí?, que sabía economía política y era profesor de economía política en los cursos sindicales, ¿sí? Mucha gente, así como el compañero Sabogal, que cuando Rocío Londoño y el compañero, bueno, los compañeros del CEIS sacaron el primer censo de sindicalización y daban un 12% en aquella época, en el 80, estoy hablando del 81, pues, más claro. Que se hizo ese estudio, fue un escándalo. Y entonces vino toda la andanada obrera contra los intelectuales. Es que esa burocracia de escritorio desconoce el trabajo de los obreros. Miércoles. Y fuimos muy pocos los que salimos en la defensa de eso, ¿sí? De que se respetaran la academia, porque era un estudio supremamente serio. Entonces nos fuimos al otro lado. Y me voy a atrever a decir aquí, porque tengo una fraternal discrepancia frente a la necesidad de la política a nivel del sindicato. Porque sin la política nosotros no somos una clase para sí, somos una clase en sí, que lo dijeron los clásicos, ¿sí? Es dar el salto cualitativo, porque una medida económica que se tome en un país produce más daño a nivel general que cualquier bombardeo que se realice en una región de cualquier país. Eso es un daño inmenso. Entonces, me parece a mí que ¿qué necesitamos? Más democracia, menos paralelismo y crear conciencia de clase. ¿Cómo vamos a aglutinar? Primero, es que miren cómo nos bailó el capital. Estamos perdiendo la guerra. En aquella, hace unos años nos salieron con la Famiempresa. Y detrás de la Famiempresa llegaron los multiniveles de los que hablaban aquí los profesores. Sí, pero a renglón seguido llegaron las multinacionales de la FE. Entonces, donde había más disputa de clase, por llamarlo de alguna manera, que eran las zonas de conflicto, inclusive el conflicto armado, el conflicto campesino. El conflicto campesino se desarrollaba con formas organizativas únicas, ¿sí? Y con poder de movilización, de convocatoria, por donde lo queramos mirar. Entonces, empezaron a aparecer las iglesias en todas esas regiones, ¿sí? Llamémoslas como queramos, haciendo que hacen parte de las multinacionales de la fe para alienar.
en la medida en que la conciencia de clase va creciendo respetando con mucho, valga la redundancia, con mucho respeto el sentimiento religioso de las diferentes iglesias, pero hacen parte, si no ayudan a formar, son asociales. Si ayudan a formar, son sociales. Entonces nace la teoría de la liberación, viene todo esto. En eso quería caer, porque de verdad que no podemos continuar en eso. A nosotros en el movimiento sindical petrolero, ese apoliticismo nos hizo bastante daño y hoy estamos pagando eso porque no, la poca conciencia de clase se acabó y tenemos 80 sindicatos, me dieron en la reunión pasada. 68. Bueno, gracias. Ya, pero por acá también teníamos unas, ya para ir cerrando hablamos de la inclusión de sectores sociales, sectores poblacionales, también el reto de algunos sectores feminizados y masculinizados. Bueno, ya hicimos unas reflexiones de amplio espectro del mundo general. Podemos aterrizar un poco en algunos tips, pero frente a, de verdad, ¿cómo lo hacemos con sectores poblacionales, con estos temas de género? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta en la de Barranquilla? ¿Sí? No, estamos todavía viviendo. Si todavía decimos que tenemos unos retrasos, algunas cosas que no son tan novedosas y estamos cargando con esta maleta pesada, con un lastre de deuda a la fuerza laboral en términos generales, pero pues en términos de género, pues todavía la maleta es una cosa así inmensa. Entonces, como para ir cerrando, y ahorita damos la palabra a los que nos quedan, les doy la palabra a ustedes como quieren para ir ya estos. Ahí sí nos quedan, ahí sí 3 minutos cada uno, más estrictos con el tiempo, para dar un tiempo acá. Yo me iba a ampliar, porque claro, este es mi tema. Justamente, pero nada, yo quería señalar que justamente la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo no es nuevo. O sea, las mujeres no comenzamos a trabajar ayer, solo se nos empezó a pagar ayer. Eso sí, es que es muy diferente y muy mal. Y porque se nos está pagando muy mal a las mujeres es que el sector cultural es un sector feminizado. Entonces, contrario a lo que estaba diciendo Santiago, perdóname, la cultura tiene una amplia participación femenina y hay como varios factores que se pueden analizar sobre las brechas de género, ¿no? Entonces, el primero es como cuántas mujeres hay dentro del campo. Segundo, cuántas mujeres hay en puestos de liderazgo. El sector cultural tampoco adolece de mujeres en cargos de liderazgo. Entonces, lo que nos trae como toda esta problemática también la pregunta sobre la generización del sector cultural es también pensar desde las lógicas de las perspectivas de género cómo está el sector frente a otros sectores. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tanta participación de mujeres, el sector primero es muy flexible, que en principio no debería ser algo malo, pero sí porque es un sector fundamentalmente informal. Un sector que responde a las dinámicas que necesitamos ciertas mujeres, que tenemos hijos o que tenemos que ser cuidadoras y que nuestro mundo laboral no puede desvincularse de esas cosas. Entonces, lo que sí pasa dentro del sector cultural es que los salarios son más bajos comparativamente con otros sectores, a pesar de que ocupamos los mismos cargos de dependencia, de responsabilidades o de jerarquía. Entonces, como que no es solo un problema de participación o de representación, sino que es mucho más grande entender desde una perspectiva de género cómo entramos las mujeres a participar y también cómo entran las diversidades sexogenéricas, que también es otro tema gigantesco. Eso. Muy cortico recogiendo, y es que el reto se tiene que ver en 2 niveles, pensaría en 2 espacios, y es uno el mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo lo reconocemos como trabajadores y trabajadoras, y las trabajadoras con una carga todavía triple, pues, y cómo vamos a hacer esta entrada, pues, al mundo, pero a un mundo que de verdad nos vuelva equitativo, responda a lo que requerimos? Pero también está el escenario sindical. Entonces, ¿cómo también pensamos en esos 2 escenarios al tiempo?
Y yo sí pienso que lo importante también está ligado a un tema que decían de valores y principios. ¿Cuáles son los principios? ¿Será que esos principios ya son otros? ¿Han cambiado? ¿Son los mismos? El principio básico de la solidaridad, o sea, yo creo que eso es fundamental y creo que aquí ha quedado muy marcado ese tema de lo solidario. Pero también yo pienso que, y una cosa de la que he venido trabajando ya varios años, y es que la lucha del mundo del trabajo es por la defensa del trabajo humano vivo. O sea, venimos a encontrarnos con un tema de robotización, de cambios, de transformaciones. Si a nosotros las mujeres no nos reconocían y estábamos tan mal, ahora con los robots, pues peor, ¿no? O sea, pero defendemos el trabajo vivo y de los seres humanos que sufren, que se enferman, pero que necesitan también su trabajo y que necesitamos también el dinero para vivir, y que yo creo que esa debe ser una bandera del movimiento sindical. O sea, más que las reivindicaciones, que la política, es cómo vamos a defender hoy el trabajo humano vivo frente a todo lo que se puede venir dentro de unos años. Entonces yo creo que son como muchas cosas muy fuertes que aquí es como nos picaron. Sí, esto llevaría mucho tiempo, pero sí creo que es muy importante ya empezar a hacer cosas concretas y a trabajarlo, ¿no? A pensarlo. Ya, pues. Me voy a atrever a hablar del tema buscando cómo hay que aprovechar esas transformaciones del mundo del trabajo. No voy a hablar de reconocimiento, redistribución, pero las responsabilidades del cuidado y la discriminación que generan en el mundo del trabajo es demasiado fuerte. Entonces, si uno ve las cifras de tiempo de cuidado de las mujeres y de los hombres antes y durante la pandemia, es muy ridículo, porque todas las mujeres dedican 7 horas al cuidado de sus familiares, de sus hijos, de cómo estudian, cómo hacen las tareas y demás, y los hombres dedicaban 3 horas. Llegó la pandemia, nos encerraron en las casas y creció 15 minutos. Entonces, tenemos un convenio nuevo de responsabilidades entre familiares de trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar peleando por disminuir jornada de trabajo, vamos a estar peleando por que las tecnologías nos ayuden a dominar el tiempo. Es que cómo es posible que yo me tenga que quedar hasta tal hora contestando derechos de petición cuando una IA puede contestar unos derechos de petición. Deme más tiempo sin generar perjuicio en los ingresos. Maravilloso, podríamos utilizar un montón de avances tecnológicos para dominar el tiempo, para disminuir la jornada de trabajo, para asumir ese tipo de responsabilidades y redistribuir. Pero quiero hacer un énfasis al respecto. Y es que cuando uno lee Silvia Federici y dice, es que hay mujeres que llegan allá arriba, pero siguen tratándonos igual. Y entonces yo no necesito romper los techos de cristal, porque si los techos de cristal le caen las esquirlas a las demás mujeres y trabajadores, pues no me funciona. Necesitamos cambiar ese tipo de culturas. Necesitamos ver que para participar en un sindicato no puedo irme yo, mujer, a una asamblea a las 10 de la noche porque tengo que cuidar a los hijos. Entonces, denme los permisos a mí, y salen los hombres y no, es que los permisos los necesito yo para otra cosa. Y no es que hoy en día todavía veo eventos de mujeres donde se tiene que pelear un permiso sindical y no lo comparten y no lo ven, lo necesito para otras cosas más importantes. Pues claro, hay un montón de permiso conyugal. entre otros. Claro, entonces, nada, tenemos que aprovechar estos cambios tecnológicos, tenemos que aprovechar la reforma laboral que nos cambia principios, que nos dicen que en las juntas directivas tienen que haber mujeres, tenemos que aprovechar que nos dice que le meta a los jóvenes, que le meta trabajo rural, que ampliemos el trabajo decente. Y si no lo hacemos los sindicatos, si no nos ponemos la camiseta de que esa reforma laboral es para que haya trabajo digno y decente para incluso los informales, migrantes, mujeres, no va a pasar nada. Sin democracia, sin participación, sin voces, no va a pasar nada. Gracias. Ya, para 3 minutos, 2 minutos. 2 minutos. Ya. No, por otro lado, no, uno de los grandes aportes del pensamiento feminista y de las
investigadoras feministas, fue la crítica al amor en los años 80, ¿no? Entonces, que en el amor romántico muchas veces hay es trabajo no pago. Entonces, el amor romántico como una ideología encubridora de relaciones desiguales. Yo creo que una cosa muy chévere que hay que hacer y que ya se ha venido haciendo y que hay que profundizar, siguiendo pues la línea de lo que hablaba ahorita, es que esa misma crítica feminista que antes se apuntaba contra el amor romántico en la pareja, el mismo estilo de pensamiento puede apuntar contra las ideologías del capital dentro de las empresas. Con este cuento de ponerse la camiseta, de ama tu trabajo y no trabajarás un día de tu vida. Todo ese montón de ideologías de que hay que amar lo que uno hace, todo ese montón de huevonadas, hay que someterlas a la misma crítica feminista que se sometió el amor romántico, y ya. Solo esa, pues, Los dejó Es una familia. total, es una familia, somos una familia, pasamos tanto tiempo tenemos que en la casa. No, y recordar ya como asesor legislativo que hoy no parecí, que se acaba de erradicar el aumento de la licencia de paternidad. A 12 semanas, a 12 semanas es probable que se apruebe en plenaria de la Cámara en Comisión Séptima. Haremos todo lo posible por aprobar en el primer debate, pero pues, no, o sea, igual seguir peleando esas luchas, así eso no tenga en cuenta las informales, igual es fundamental, ¿no? Que no sea una utopía, sino que muy pronto logremos igualar las licencias de paternidad y maternidad para disminuir la penalización salarial y laboral contra las mujeres en el mercado de trabajo formal. Es una cosa razonable que yo creo que podemos lograr, no en un año, no en dos, pero en 5, no sé. Y los avances de la ciencia y la tecnología, perdónenme, deben ser para el disfrute y de la reducción de la jornada de trabajo para que haya más, o sea, para resumirlo, vivir sabroso, ¿sí? Para el engrandecimiento de la humanidad. Sí, una cosita, digamos, en general, y es, detrás de todo este debate, finalmente, es la reivindicación del poder de lo colectivo, finalmente. O sea, creo que lo colectivo en perspectiva de transformar realidades, ¿sí? Claro, el cómo, y creo que sí varía, pero al final sí el cómo sí lo determina, pues, la capacidad de entenderme como trabajador o trabajadora, finalmente, independiente, autónomo, transnacional, teletrabajador, de trabajo más intelectual, pero finalmente, y en eso quisiera un poco devolver a la concepción un poco más clásica del concepto del trabajador o trabajadora, es el que vive de su salario, o sea, o que tiene un ingreso que le obliga, digamos, a reproducirse su condición. Si uno tuviera la posibilidad de dejar de trabajar, pues está en otras condiciones. No estamos, ninguno de los que estamos aquí. Así algunos, digamos, y lo digo, tenemos algunos salarios un poco más altos, pero finalmente no tiene uno medios de producción, digamos, o de poderse reproducir en su vida individual y colectiva de otra manera. Luego, esa conciencia creo que es la que tiene que siempre ser el motor para organizarse, para pensar en lo colectivo, pensar en derechos, pensar en transformar. Y yo creo que Colombia sí tiene hoy unos ejemplos claros, contundentes, experiencias brutalmente contundentes en términos de que lo colectivo sí logra cambiar el rumbo. El plebiscito, por ejemplo, las marchas y movilizaciones que hicieron que ese plebiscito se moderara por lo menos en función de acoger el proceso de paz, el estallido social, y hoy de alguna manera un ejercicio de gobierno que entiendo es distinto. Ahí sí es dialogado, es un estilo de gobierno que apenas estamos aprendiendo a construir, pero que tiene su fortaleza es en la capacidad de organización y la capacidad de lo colectivo. Yo creo que el llamado de esta escuela es a pensarnos
y siempre estar en función de pensar qué es lo colectivo lo que nos va a permitir justamente mejorar el diálogo y mejorar las condiciones del trabajo, cual sea su relación y su forma de vinculación. Eso creo que es un poco la invitación que hacemos desde el Ministerio del Trabajo en el marco de esta reflexión que hoy ha sido tan rica y tan enorme, además intergeneracional, que creo que hace más poderosa la reflexión. Nosotros los jóvenes. Estamos llegando, bueno, ya llegamos al final 6:04 de esta nuestra segunda sesión. De verdad que me siento, o sea, es que entre hace 15 días y hoy hemos aprendido y hemos puesto sobre la mesa, creo que estamos dando a lo que queríamos era hacer estas reflexiones de vida incluso, organizativas, de vida, de la fuerza laboral, de cómo nos pensamos un horizonte de sentido de nuestra fuerza laboral, organizativa, de la acción colectiva. Y quiero Quisiera hacer una pregunta. Porque no les puedo dar la palabra en este momento, que ya nos estamos pasando, les prometo, cada día vamos a mejorar en los tiempos. A ver cómo lo vamos a hacer mejor. Pero quisiera hacer una pregunta de acá de Barranquilla. Estoy muy triste porque desde la vez pasada estoy pidiendo la palabra y no me la han dado. Voy a volver a esperar para la próxima. De esta sesión con una reflexión uniendo las dos. Denle la palabra al compañero. Y es, claro, desde la sesión pasada hablamos de unos tiempos del sindicalismo, ¿no? Entonces, lo recordaba, un tiempo en que se habló de la unidad, luego de la coordinación, y últimamente ya hablamos hasta de la articulación, ¿no? Pero creo que esas mismas palabras las podemos traer de otra manera a este momento. Y es si nos pensamos en una unidad frente a ese sentido crítico y encontrarnos en unidad frente al entendimiento de nuestra fuerza laboral. Denle la palabra al compañero. Y a generar procesos de unidad y de reflexión frente a, bueno, si es nuestra fuerza laboral, ¿cómo la podemos llevar más adelante? Tema de la coordinación. O sea, no tenemos que generar paralelismo, lo decía Nelson también, o sea, descentralizar, o esto no federarse, no necesitamos dividirnos, necesitamos utilizarnos, coordinarnos para realmente ir más allá y encontrar escenarios comunes para poder coordinarnos y articularnos en el sentido de entender que podemos ser una organización, pero también podemos estar en la sociedad civil, pero también podemos estar hoy nos tocó a nosotros ser Estado, mañana estaremos en otra parte, pero es articular desde nosotros y articular desde los actores cómo nos articulamos, y entonces esos mismos 3 momentos que vivió el movimiento sindical podemos traerlos hoy frente a unas 3 perspectivas de cómo podemos desde esas 3 perspectivas de unidad, coordinación y articulación pensarnos, bueno, cómo nos fortalecemos en unidad y en cuerpo colectivo para afrontar lo que es la defensa de nuestra fuerza laboral, que es lo que tenemos, es lo que nos da vida y es lo que es nuestra moneda de cambio para seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron virtualmente, a nuestros 4 contertulios bastante potentes, que terminamos siendo 6, pero que esa es la riqueza de lo que les digo, de este experimento de hacerlo presencial, de cada vez que vamos sumando y poderlo hacer presencial para poder tener compartir, este intercambio. Pablo, nuestro subdirector, siempre también animando el espacio, Carolina del observatorio, está acompañándonos también, a todos los compañeros y compañeras también desde lo virtual que nos han estado acompañando, pues muchísimas gracias y gracias por sus aplausos, por sus corazones, y nos vemos en 15 días, les estaremos compartiendo nuestra próxima sesión. Nuestra próxima sesión será el 9 de octubre, ya hablaremos un poco más nuevamente hablando de esto, de lo colectivo, vamos a hablar más de negociación colectiva, multinivel, vamos a hablar otros retos que tenemos ahí, súper fuertes, y tener una tertulia bien rica para ustedes. 6 y 8, cumpliendo esto, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, pero regreso. Quería preguntar sobre la ley 21.